Libro de Romanos, estamos en el capítulo 13, nos corresponde. Ya nos están quedando literalmente después de esta clase, nos quedarían solamente 3 más para cerrar el libro de Romanos. Vamos ahora al capítulo 13 del libro de Romanos para tomar en realidad todo el capítulo. Vamos a leer todos los versículos de este capítulo, que son 14 versículos. Los vamos a leer y de esta manera vamos a hablar de todos ellos en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 14. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener o no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia para pedirte y rogarte que a través de esta palabra podamos ser bendecidos, podamos ser ministrados. Cada uno de nosotros necesita, Señor, cada día tu palabra para poder, Señor, hacer tu voluntad. A través de tu palabra aprendemos, a través de tu palabra crecemos, a través de tu palabra maduramos, a través de tu palabra, Señor, somos edificados y más aún guiados para poder vivir conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora y te rogamos que esa gracia divina tuya sea derramada y que podamos hoy, Señor, recibir una bendición especial y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy un título bastante largo, extenso, pero importante. Deberes del cristiano ante el Estado y ante todo hombre.
Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Deberes del cristiano ante el Estado y ante todo hombre. Hemos leído todo este capítulo porque es sumamente importante hacerlo, ya que nos da la base para lo que vamos a hablar. Veamos entonces lo primero, el cristiano y el Estado. El que recibe a Cristo, el que acepta al Señor Jesucristo, el que tiene a Cristo en su vida y por la fe, por supuesto, ha recibido al Señor, adquiere la ciudadanía del reino celestial. Y en el fondo de su corazón, a través de lo que Cristo pone en nuestro corazón, no reconoce más autoridad final y absoluta que la de su Señor, porque hemos recibido a Jesús y entendemos que Él es nuestra autoridad máxima. Ahora, en esto también debemos entender que hay ciertas almas, o han habido ciertas almas exaltadas que, valiéndose de esta premisa fundamental de que el Señor Jesucristo es la autoridad máxima, se han sentido libres para rechazar el poder temporal, ya sea de los reyes o los gobernantes o presidentes o la ley de la sociedad. Recordemos algo, durante el primer siglo los cristianos de origen judaico estaban expuestos a caer con facilidad en este error de no someterse a las leyes. Israel había sido la nación escogida por Dios para primero ejercer un dominio en el mundo, de modo que toda la sujeción a poderes gentiles en cierta manera les parecía vergonzosa, una negación de su misión mundial, o sea, ellos negaban totalmente cualquier otra autoridad. Y de esta forma, solo ellos querían dar a entender de que se sometían solamente a Dios. En este sentido lo planteaban ellos. Los romanos, por una serie de razones históricas y también políticas, cuando estudiamos un poco y vemos esa historia, habían otorgado a los judíos un amplio reconocimiento de su posición religiosa especial. Sobre todo lo vemos en los días de Jesús, cuando los fariseos y también ellos, entre ellos por supuesto los saduceos y todos los religiosos gobernaban o tenían la religión en Israel, y los romanos aceptaban aquello y dejaban que de alguna forma ellos pudieran llevar adelante esa posición. Pero aún así se contaban entre los súbditos más difíciles y más rebeldes del Imperio Romano. O sea, los judíos para Roma eran los súbditos más difíciles y más rebeldes de todo el Imperio Romano. ¿Qué sucedía ahí? Nosotros vemos, y increíblemente había un espíritu de rebeldía, pasiva o activa, pero estaba allí. Ahora, la pregunta que nos hacemos es esto: ¿debe pasarse ese espíritu de rebeldía pasiva o activa a la iglesia cristiana hoy? ¿Debemos ser así nosotros? Hay un versículo por allí que dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y ellos dicen, hay que ser valiente, hay que luchar, hay que guerrear. Pero ¿qué dice? El reino de los cielos. No dice los reinos de la tierra, dice el reino de los cielos. Ahora, Pablo, ¿qué hace? Bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu, le importaba mucho salir al paso de teorías, de ideologías y prácticas que lamentablemente habían dificultado sobremanera la difusión del Evangelio. No estaba llegando el Evangelio a todo el mundo porque lamentablemente había mucha rebeldía. Entonces, en este sentido, Pablo sale al paso de esto, tratando a través del Espíritu lo que estaba sucediendo. Si vemos el momento histórico de esto,
Veamos un poco. Augusto César era el que gobernaba, hijo adoptivo de Julio César y heredero al trono, por supuesto, y había terminado con las guerras civiles que de alguna forma amenazaban la ruina de Roma, y al mismo tiempo el vasto conglomerado de las tierras que habían conquistado bajo la República. O sea, Roma se había extendido en una forma increíble. Las provincias y reinos protegidos por Roma gozaban de cierta autonomía, pero el gobernador romano tenía la última palabra siempre, y cualquier acto de rebeldía era castigado con la máxima severidad. O sea, esa era la forma de gobernar de Roma, pero al mismo tiempo, como dije ya anteriormente, la mayoría de las provincias gozaban de la protección y también gozaban de cierta autonomía. Con todo, se retrasaban o de alguna manera, en este sentido, no estaba creciendo como debía crecer, porque el problema era que aunque Roma gobernaba y trazaba buenas carreteras que enlazaban a todas las provincias o las distintas regiones que ellos gobernaban de todo el imperio, y al mismo tiempo durante el verano había abundante navegación por todas partes, en el Mediterráneo sobre todo, donde la piratería de antes había sido reducida, sino casi exterminada, y el bandidaje, por decirlo así, por tierra ya no era lo mismo, no constituía un peligro grave. O sea, el gobierno de Roma, de alguna forma, había logrado que muchas cosas cambiaran para todas las regiones las cuales ellos gobernaban. Roma, de alguna forma, admiraba la civilización griega y absorbía hasta donde le permitiera su mentalidad ordenada y práctica para imponerla en todo su reino, en todas sus regiones. Ahora, cuando vemos el momento histórico de la iglesia, este mismo momento del momento histórico de Roma, también estaba la iglesia, y este momento histórico hay que revisarlo. Al principio, recordemos que el cristianismo se consideraba como un movimiento disidente o disidente, que es la palabra correcta, un movimiento disidente dentro del judaísmo. O sea, no era un movimiento nacido del judaísmo, sino que era un movimiento aparte del judaísmo. Y según este concepto, Galión rehusaba tratarlo como delito público. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 12 al 17, para que usted también lo anote allí y pueda revisarlo. Ahora, el mismo concepto animó a Pablo a apelar a César, recordemos, cuando no hallaba justicia en Palestina. ¿Qué querían hacer? Querían matarlo, entonces él tuvo que apelar al César, porque de esa manera él iba a encontrar justicia. Pronto llegó a ser imposible mantener este criterio, pues se hacía cada vez más evidente que el cristianismo adquiría mayor número de adeptos entre gentiles que entre judíos. O sea, más gentiles se convertían que judíos. Algunos expositores piensan que si Pablo hubiera escrito a los romanos unos años más tarde, no habría enfatizado tanto el deber de someterse a los poderes públicos, pero tales escritores pierden de alguna manera de vista que no se trata aquí de tal o cual tirano abominable que podría estar gobernando las regiones de Roma o en cualquier lugar, sino de un principio constante establecido ya en el pacto noético. Quizás no ha escuchado usted de eso, pero vamos a hablarlo. Cuando hablamos del pacto noético, lógicamente estamos hablando de Noé. ¿Y cuál es el pacto? Bueno, la palabra de Dios habla de ciertas cosas allí. En Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entendamos esto, el hombre era
o el hombre es, mejor dicho, perverso a causa de su naturaleza caída. El hombre es terriblemente perverso. De modo que sin un gobierno eficaz, y más vale uno malo que ninguno, porque aquí tenemos que entender esto, y aquí voy a decir algunas cosas que a lo mejor a algunos no va a gustarle mucho, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Sin un gobierno eficaz, como dije anteriormente, más vale uno malo que ningún gobierno. Cada grupo, cada individuo actuaría por su propia cuenta en medio de un caos totalmente espantoso. Si no existiera gobierno, hoy sería un caos nuestro país. Eso hay que entenderlo. Puede decir, la gente dice, no, pero es que tenemos un mal gobierno. Es preferible uno malo que ninguno. Eso hay que entenderlo. Si la iglesia compromete su prestigio espiritual en luchas políticas, procurando quitar este poder que considera malo con el fin de ensalzar a otro poder, hallará que el nuevo gobierno que venga también adolece los mismos defectos que surgen del pecado original, la maldad. O sea, el hombre es terriblemente malo. No sostenemos desde luego que no hay diferencia entre gobiernos, o sea, hay diferencias, hay gobiernos y gobiernos, dice alguien por ahí, sin duda. Hemos de agradecer las libertades que nos conceden los buenos gobiernos, que de alguna manera nos permiten poder llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Pero todos llegan al poder y se mantienen en él por métodos muy contrarios a las normas del Sermón del Monte, por ejemplo. Totalmente contrarios. Si se nos pregunta si los cristianos han de estar con los brazos cruzados frente a graves males sociales, sobre todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió desde el año pasado en nuestro país, el 18 o 19, en este caso de octubre. Entonces, si nosotros debemos quedarnos con los brazos cruzados, esas son las preguntas que muchos hacen, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ante los males sociales? Debemos contestar, hermano querido, que el cometido primordial de la iglesia es el de crear, y ojalá me entienda, crear por medio del evangelio otro tipo de ciudadano, viéndose claramente en el discurso de la historia que las sanas medidas legislativas, por supuesto, prosperan mucho más en países con elevados porcentajes de verdaderos creyentes. No por haber ellos, o no por hacer ellos las leyes, no porque cristianos llegaron al parlamento, llegaron al Senado, llegaron a ser diputados, no porque ellos llegaron ahí a cambiar las leyes, sino porque el evangelio, hermano querido, crea otro tipo de ciudadano. Porque crea un ambiente propicio para lo bueno, para lo bueno. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Él dijo que su reino no es de aquí. Su reino no es de este mundo. Y también dice la Escritura en Efesios que las armas nuestras no son carnales, sino son espirituales. Entonces, difunden principios de misericordia, de compasión, que a menudo han llevado directamente a la realización de magníficas obras tales como por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Usted recuerda eso en Estados Unidos. ¿Por qué se abolió la esclavitud? ¿Por qué? Porque el evangelio creó hombres diferentes, hombres buenos. En este sentido, entonces, vemos que todos esos principios de misericordia y compasión que el evangelio trae, a menudo van directamente en beneficio de cambiar ciertos aspectos de una sociedad, porque Dios comienza a obrar a través de esos buenos hombres. Esto debemos entenderlo. Hoy día podemos ver que también está el cuidado por los enfermos. Quizás alguien reclama y dice, no, no es así. Sí lo hay.
el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, la lucha contra el tráfico de blancas que también existe en el mundo, o sea, jóvenes que son robadas de un país y llevadas a otras, convertidas en esclavas sexuales. Es todo esto. Entonces, cuando hablamos de eso, ese cambio, Dios lo puede provocar a través del evangelio en los corazones de hombres. Es notable, hermano querido, que Cristo y los apóstoles no levantaron bandera de reforma social frente al abominable sistema de la esclavitud. Pero a la vez sus doctrinas terminaron con el sistema de esclavitud por hacer prevalecer otro concepto de la personalidad humana, o sea, el amor. El lenguaje del evangelio, al escribir la comunidad cristiana que se hallaba en el corazón del imperio, era clarísimo y contundente como ellos escribían. El creyente es un ciudadano del cielo, pero también es un ciudadano de este mundo, lo cual le da una responsabilidad doble. Si hubiera algún conflicto entre ambas esferas, nuestra primera responsabilidad es para con el Señor en los cielos. O sea, cuando las normas y leyes van en contra de nuestra primera responsabilidad, que es del reino de los cielos, entonces automáticamente nosotros nos vamos a someter a Dios. Todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios no lo vamos a aceptar. Pero cuando hay leyes y normas que no van en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos respetarla y debemos someternos. Recordemos un episodio en el ministerio de Jesús, en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 17, cuando le preguntan: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es evidente que los creyentes tienen una responsabilidad hacia los gobiernos terrenales. Por cierto, el orar por las autoridades es una responsabilidad de todos los creyentes. Todos debemos orar por las autoridades. El deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual, y el deber del creyente como ciudadano del gobierno terrenal es secular. Entonces existen estas dos esferas y necesitamos mantener esas dos funciones separadas, pues son dos funciones diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando las combinamos? Que no debiera ser, pero ¿qué sucede cuando combinamos estas dos esferas? Fracasamos, hermano querido, en mantener a la iglesia separada del Estado. Fracasamos en mantenerlas como entidades separadas y distintas, pues no se pueden combinar. Porque una es del reino de los cielos, bajo los principios de Dios, morales, espirituales, y la otra es del reino terrenal, que tiene que ver con la maldad y el pecado original. Pablo habla en el libro de Romanos, en los primeros 5 versículos, del 1 al 5, habla de las autoridades superiores. Debemos entender aquí lo que Pablo dice. Pablo dice que las autoridades superiores derivan de Dios. O sea, no es fácil comprender que el principio fundamental de la autoridad humana se deriva de Dios como medio para evitar la anarquía en la sociedad. ¿Por qué Dios permite autoridades terrenales? Para evitar la anarquía, para evitar esta explosión social. O sea, imagínense, no hubiera gobierno, esto sería un caos, sería terrible. Recordemos también cuando Jesús estuvo frente a Pilatos y Pilatos le dijo: ¿no sabes que tengo la autoridad para libertarte o para condenarte? ¿Qué le respondió el Señor? El Señor no le dijo que estaba mal lo que estaba diciendo. Él le dijo: tú tienes autoridad, pero recuerda, estoy parafraseándolo, y recuerda que no tendrías autoridad sobre mí. No le está diciendo que no tiene autoridad sobre él, pero no tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dada del cielo. Y uno dice: pero ¿cómo Dios va a tener que ver con un hombre como Pilatos, que era malo?
Era una autoridad. Lo que nos cuesta más trabajo es aceptar, hermano querido, la contundente declaración cuando dice: las que hay por Dios han sido ordenadas. ¡Wow! Es complicado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando aquí que Dios permite que haya autoridad y que todas son por medio de Dios, son para evitar la anarquía en la sociedad. Y sabemos que ha habido malos gobernantes, claro que sí, y parece difícil aceptar que tales gobernantes hayan sido ordenados por Dios. Eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Pero podríamos ir al Antiguo Testamento cuando Dios usó a Nabucodonosor contra Israel, a Ciro contra Israel. Y Dios habla de Ciro como su instrumento. Entonces nosotros debemos entender lo que la Escritura dice. Entonces es preciso, hermano querido, no confundir dos cosas distintas. Muy a menudo las Escrituras nos hacen saber que reyes tiránicos y malos tendrán que dar cuenta a Dios, como también los malos pastores. Y que frecuentemente Dios trae juicio fulminante sobre ellos, aún en este mundo, haciendo que caigan en un hoyo que ellos mismos han cavado. Por esto, hermano querido, es obra de los juicios providenciales de Dios para que todos tengan que comparecer ante Dios o todos tengan que darle cuenta a Dios. Mientras que nuestro pasaje nos enseña cómo el creyente ha de considerar a los magistrados que efectivamente, por supuesto, llevan la espada, de acuerdo a lo que Pablo dice, lo hagan bien o lo hagan mal, por ser ellos hombres pecadores como los demás, pero Dios ha establecido la norma de su operación en el mundo y ha permitido que sea este y no aquel quien lo ejerza en un momento dado. Y eso debe bastar para el cristiano sumiso, sometido, con la sola excepción que notamos antes, que cuando las leyes van en contra de las leyes de Dios, lógicamente nuestra sujeción está puesta en el Señor. Vemos en el caso de Daniel como un ejemplo gráfico que Daniel no se sometió al edicto del rey cuando prohibieron orar a cualquier otro Dios que no fuera el rey. Y Daniel no abrió sus ventanas y oró, aunque lo lanzaron al foso de los leones. O sea, estamos hablando de que cuando una ley a usted no le permite hacer la voluntad de Dios, entonces yo no me someteré a esa ley. Pero todas las leyes que no van en contra de la voluntad de Dios, yo debo someterme. Usted si maneja vehículo y va por una calle y está el semáforo en rojo, usted dice: no me pienso someter a esta ley, yo me someto a Dios. ¿Esa ley va en contra de Dios, ley de tránsito? No, usted debe someterse. A eso voy, estoy colocando solamente un ejemplo. Por eso entonces los rebeldes recibirán la condenación que corresponde a su actitud sublevada, porque cuando la gente se subleva a las leyes, a las normas, entonces se está sublevando también ante Dios, porque por Dios fueron puestas. Se trata entonces de la condenación legal y humana y no la divina. Pero hay una condenación legal cuando yo no respeto la ley. Los buenos resultados del bien hacer, Pablo habla acerca de eso y es importante marcarlo en el versículo 3 y 4. Pablo habla de los buenos resultados del bien hacer. Normalmente las personas que cumplen las leyes y que son fieles en cuanto a sus obligaciones no son llevados ante los magistrados. O sea, si usted no ha infringido la ley, a usted no lo llevan ante el magistrado, no lo llevan ante la corte, no lo llevan ante el juez, porque usted está cumpliendo la ley. Cuando vemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13 y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os puede hacer daño si vosotros seguís el bien? Una persecución dirigida contra los cristianos solo por el hecho de serlo es otro asunto que no se trata aquí.
O sea, no se está hablando de eso. Yo no puedo hablar de persecución a los cristianos porque debo ser honesto, a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que pasa en nuestro país, aún tenemos libertad. Y aún podemos predicar el evangelio. A mí no me han prohibido predicar el evangelio. Nos han prohibido congregarnos en cierta forma. Nos han pedido que no nos congreguemos por los contagios. Pero no me han pedido que yo deje de predicar. Yo sigo predicando. Y todos los días la radio y la televisión está lanzando los mensajes. Y estamos nosotros de alguna u otra manera ministrando a la iglesia. Entonces no estamos bajo una persecución. Contrariamente, entonces, si hay personas que practican lo malo, sea por su falta de conciencia en general, sea por su rebeldía frente al orden establecido en sus tiempos, estas habrán de temblar ante los magistrados. ¿Por qué? Porque no llevan en vano la espada. Tendrán que enfrentarse a eso. La espada indicaba en realidad que se hallaba investido de poder judicial con el fin de ejercerla en bien de la sociedad en general. ¿Se ha fijado usted que cuando una persona es condenada, le dicen que es un peligro para la sociedad? Es un peligro para la sociedad. Los hermanos igual respondieron en casa. Yo escuché a unos hermanos que respondieron. O sea, peligro para la sociedad. Por esa razón, entonces, el magistrado está allí para resguardar la sociedad. Y usted dice que algunos, no, aquí no hay justicia en este. Hermano, por favor, preferible algo malo a no tener nada. Vuelvo a insistir con esa frase. No es el premio de consolación que le estoy dando, sino simplemente le estoy haciendo ver esta realidad. La espada, como dije, indicaba la investidura judicial con el fin de ejercerla en el bien de la sociedad en general. Entonces, en el ejercicio de sus funciones, el magistrado es ministro de Dios. Increíble. Es ministro de Dios. O sea, si se tratara de un pagano, voy a ponerlo así, no tendría ninguna idea de servir a Dios, pero de hecho cumpliría las instrucciones divinas del pacto noético por medio de las cuales Dios cortó la impía confusión que imperaba antes del diluvio. Entonces, en aquel entonces, increíble, no se hacían las distinciones precisas entre el poder civil y el judicial, que son propias de una elaboración más compleja de la sociedad. Entonces, vamos tratando de entender lo que Pablo nos explica aquí. La conciencia del creyente. Pablo habla de la conciencia. El versículo 5 del capítulo 13, Pablo habla de esta conciencia. Ahora, nuestra tendencia es la de buscar razones de conciencia para no obedecer a las autoridades. ¿Se ha fijado que somos así? Nosotros buscamos razones de conciencia para no obedecer a las autoridades. Pero Pablo insiste en que es la misma conciencia que se da cuenta de la voluntad de Dios en este asunto. Y no solo el miedo al castigo que nos lleva a la obediencia, sino la conciencia que nos hace someternos. Desde luego, la fuerza moral de la conciencia es mucho mayor que el motivo del miedo a la espada. Cuando hablamos de hijos de Dios, de creyentes, de cristianos, nosotros decimos, ¿por qué no roba usted? No, es que me pueden llevar preso. No, usted no roba porque hay una conciencia que dice robar es pecado y la paga del pecado es muerte. Por eso no roba. Y esa es la realidad. Entonces también vemos ahí que Pablo habla acerca del pago de los tributos. El pago de los tributos. Ahí aparece el versículo 6 y 7. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de un principio general. Pagad a todos vuestras deudas. Pagad a todos vuestras deudas. A usted le encanta pagar las deudas, ¿no? A todos los hermanos les encanta pagar las deudas. Ahora, es norma esencial de la buena conducta cristiana que se expresa lamentablemente, negativamente en el versículo. ¿A qué se dice? No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Este principio general gobierna nuestras relaciones comerciales
y personales, además de nuestros deberes frente al Estado. Pero Pablo aplica aquí a impuestos y a derechos antes de generalizar el tema. O sea, estamos hablando de que debemos pagar nuestras deudas. Es complejo esto. Luego Pablo menciona la palabra tributo e impuesto. Fueron estos derechos los que cobraba Mateo antes de convertirse. Recuerde que él se sentaba a la mesa de los impuestos y de los tributos y le cobraba a aquellos de su mismo pueblo. Ya sabe por los evangelios que los judíos miraban muy mal a los publicanos, que se prestaban ellos y trabajaban para los romanos para sacar los impuestos de los bolsillos de sus compatriotas para servir a los poderes de ocupación, que eran los romanos, fuese en provincias gobernadas directamente por Roma o fuesen reinos protegidos por Roma. O sea, todos pagaban impuestos. Nadie podía evadir el pago de los impuestos y los publicanos con frecuencia sacaban lo que podían guardándose el saldo. Ese era el problema de los publicanos. Pedían más de lo que tenían que pedir. Entonces Pablo escribe a Roma, donde las circunstancias de alguna manera variaban, pero es seguro que muchos creyentes quedarían sorprendidos al notar cómo Pablo elevaba este desagradable deber a las alturas del servicio cristiano. O sea, no debáis a nadie nada. Recordemos un concepto del Estado, de la autoridad como una institución de origen divino para impedir el caos. Lo vimos ya en los primeros puntos que tocamos. Se deduce entonces de las mismas premisas que si los impuestos son precisos para mantener la autoridad, entonces lejos de evadirse, tienen que pagarse por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque si yo no pago mis impuestos, entonces ¿cómo sostengo al gobierno? ¿De qué manera el gobierno va a gobernar si no tiene impuestos? Se desestabiliza el gobierno y no tendríamos gobierno y tendríamos un caos. Cada uno haría su ley, su propia ley, la ley del más fuerte. Entonces, entendamos lo que Pablo nos está enseñando. Por causa de la conciencia, nosotros pagamos nuestros impuestos. Nos parecen abusivos, nos parecen altos, nos parecen esto otro, pero como cristianos nosotros debemos pagar nuestros impuestos. Ahora alguien dice, pero es que ¿cómo pagar tanto dinero? No te preocupes, el dinero te lo da Dios. Yo sé que algunos no están de acuerdo con eso. Dice, a mí me cuesta ganármelo, pero Dios permite que tengas un trabajo. Todo esto, hermano querido, es causa de conciencia o por causa de la conciencia. Otra de las cosas que Pablo marca mucho es el versículo 8 al 10 cuando habla acerca de la deuda del amor. Pablo ha enfatizado que el creyente ha de cumplir con todas sus obligaciones con referencia especial a sus deberes como ciudadano o súbdito dentro del sistema estatal que le corresponda. Cuando dice no debáis a nadie nada, les recuerda el principio básico del reino de Dios y añade, sino el amaros unos a otros. Así es como inicia un pequeño paréntesis que recalca, por supuesto, la base fundamental de toda ética cristiana. La ley del amor le podríamos llamar. Él interpreta la ley que de alguna manera quiso probar al Señor. Recordemos esto. El Señor Jesucristo sabía muy bien que el amor total a Dios, y también Pablo lo sabía, juntamente con el amor práctico al prójimo, porque amamos a Dios y amamos al prójimo, cumplían todos los preceptos de la ley. Pues el que se ha rendido en amor a Dios no ofende. Y el que ama a su prójimo como a sí mismo no le roba, ni le calumnia, ni le mata. O sea, estamos hablando entonces que la ley del amor es fundamental.
La ley del amor pasa al reino que Cristo vino a establecer. En Juan 13:34 lo habla. Pero juntamente con la ley, el creyente recibe al Espíritu de Cristo, Espíritu de amor, para poderla cumplir. Porque sin amor es imposible. Recuerde lo que Pablo escribía a los Corintios: el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca deja de ser. O sea, aquí es donde debemos entender esto. Como tema apostólico, Juan reitera la ley del amor, preocupándose sobre todo por su aplicación práctica, por la ejecución misma, para que cada cristiano no tan solo lo hable teóricamente, sino que lo pueda vivir realmente. Pablo ya había anunciado la sustancia de su enseñanza aquí en Gálatas 5:14, haciendo ver que el legalismo lleva a sus adeptos a morderse y a devorarse mutuamente, mientras que el solo precepto del amor cumple todos los mandamientos. O sea, no podemos ser legalistas. Usted sabe lo que provoca el legalismo. La ley, el legalismo, dice: ese es del diablo, este otro también, estos son pecadores, estos son corruptos. No ama a nadie ese. ¿A quién? Ni él mismo se ama. Se ve al espejo y se ofende. Este es el problema. Entonces vemos a Pablo hablando del amor, que el amor cumple todas las obligaciones. La enseñanza, hermano querido, en el pasaje que estudiamos es igual a la de las demás referencias en el Nuevo Testamento. Pero hemos de notar algo importante: que la ley del amor se ve aquí como el secreto del poder para el cumplimiento de toda clase de obligación moral, o sea, como base de la ética cristiana. Nosotros somos diferentes al mundo. El creyente se ha visto frente a su hermano y a su prójimo en la porción, por supuesto, que abarca el amor. Y nosotros amamos a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Y amamos a nuestro prójimo porque es nuestro prójimo. No es preciso que se diga constantemente: no tengo que hacer daño alguno al prójimo, que sería una actitud negativa, falta de poder. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el poder de amar, nos dio la autoridad para amar, y nosotros debemos amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Por lo tanto, no tiene que salir usted a la calle y decir: no tengo que hacer daño a alguno, al prójimo, no tengo que hacer daño al prójimo, no tengo que hacer daño al prójimo. Eso no estaría bien. Usted, por naturaleza, por conciencia, usted ama a su prójimo y ama a su hermano. Entonces, lo que ha de hacer por la operación del Espíritu de Cristo que mora en usted es amar al prójimo, la actitud que le llevará, por supuesto, a buscar su bien de una forma positiva. Usted nunca buscará el mal de su prójimo o tratará de dañar a su prójimo, sino siempre buscará el bien para él. Luego Pablo, en los últimos versículos, ya nos habla de otra cosa, y en este capítulo 13, desde el versículo 11 al 14, Pablo ya comienza a marcar al cristiano y la venida del Señor. Los cristianos de la era apostólica vivían animados por la esperanza de la pronta venida de Cristo. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo apareciera. Nosotros contemplamos el largo discurso de los siglos desde entonces y nos preguntamos si los primeros cristianos se equivocaban en su esperanza. La verdad es que no. Pues no les fue revelada la duración de la espera. En ninguna parte de la Biblia dice cuánto debemos esperar, sino solo el hecho de que su misión o la consumación llegaría cuando se manifestara el Señor. En la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, en realidad la fecha no se ha dado a nadie, no se ha dado a conocer. ¿Para qué? Para que cada generación pueda pensar en la posibilidad de la venida del Señor dentro de su hora, o en su tiempo, o en su década, o en su generación. Con todo, el paso del tiempo no aleja la esperanza, sino que la acorta.
Yo creo que estamos más cerca de que el Señor venga que lo que estuvimos ayer. Ahora, desde otro punto de vista, las oportunidades pasan para no repetirse, ya que el momento de la consumación de la salvación está más cerca que cuando creímos, que es algo indudable, que es algo totalmente claro. Ahora, de todas formas, cualquiera sea o que sea la hora exacta de nuestra existencia en el calendario de Dios, nos corresponde despertarnos del sueño, pues el dormir es impropio de los hijos de Dios y los hijos de la luz. Debemos estar despiertos. Entonces, Pablo aquí lo que hace es exhortar a los creyentes de Roma, y alguien dice negativamente, las exhortaciones de Pablo son negativas. ¿Por qué? Porque les dice: desechemos pues las obras de las tinieblas, andemos no en orgías y borracheras, no en lujurias y laxivia, no hagáis provisión para las concupiscencias de la carne. O sea, las obras de las tinieblas son las que practican los hombres de este siglo, tratándose no de los trabajos necesarios de la vida, sino de la mera satisfacción del orgullo o de los deseos carnales. Eso es lo que hace el mundo. Y la metáfora, cuando pronuncia del andar, es tan natural que no debe extrañarnos que se repita tanto en las exhortaciones prácticas de las epístolas de Pablo. Porque lo que tenemos que hacer entonces es adelantar por el camino de la vida. Y es importante meditar en la importancia de cada paso que damos en la vida. El caminar ha de ser consecuente, pues no podemos estar en la senda de la santidad un día y entregados a obras como las del versículo 13 el día siguiente, las obras de la carne. Pablo escribió en el periodo de la decadencia de las costumbres del imperio, cuando abundaban las orgías, los banquetes, las borracheras, que de una u otra manera intentaban crear un ambiente de alegría y de comunión sin lograrlo, porque en realidad lo que provocaba era más maldad y más pecado. Por desgracia, no tenemos que ir al mundo para encontrar contención y envidia. Esos pajaritos, hermano querido, que anidan a menudo en los rincones más oscuros de nuestras iglesias, la contención y la envidia. La última frase del versículo 14, ya para cerrar y para terminar o ir cerrando, ha dado lugar a muchos comentarios, pero lo más sencillo probablemente será también lo más exacto. El creyente ha de pensar de antemano en su testimonio cristiano y en su servicio por el Señor. En cambio, puedo decir así, no le toca idear medios para dar gusto a la carne. No podemos nosotros pensar de esa manera. En la vida adámica, el pecado entró y nosotros no podemos entonces permitir que eso suceda en nuestra vida. Nosotros debemos dar un testimonio cristiano como hijos del Señor. Pablo termina de alguna forma dando palabras positivas y le dice a los romanos: vistámonos con las armas de luz. Andemos como de día, decorosamente, vestidos del Señor Jesucristo. La noche en este mundo está muy avanzada y nuestro día se acerca. En este momento crítico de nuestra vida, en este momento difícil, cuando servimos al Señor, hemos de andar decorosa y honestamente, que es todo lo contrario a habernos, no sé, metido en vicios en el mundo, todo lo contrario. Importa sobre todo, hermano querido, el estado del corazón. Si la vida interior es sana y abundante, la manifestación externa de aquella vida corresponderá a la fuente escondida que Dios ha puesto en nuestra vida.
Podríamos decir que con atrevido simbolismo el apóstol manda al Hijo de Luz que se vista del Señor Jesucristo, llevando una consumación feliz, las exhortaciones precedentes que él coloca y que por supuesto también anteriormente en Gálatas 3:27 habla y Pablo escribe: porque todos los que fuisteis bautizados para Cristo, de Cristo os vestisteis. Señalando ya un hecho que dio a conocer por medio del bautismo. Al pasar, ¿sabe?, por las aguas bautismales, el creyente, usted y yo, hemos expresado públicamente que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, anunciando que habíamos de andar desde aquel momento en adelante en novedad de vida, o sea, en una vida renovada por el Espíritu de Cristo. Y idealmente, por supuesto, nuestros semejantes no han de ver en nosotros al viejo hombre, a esa vieja criatura, sino la personificación de Cristo, no la personificación de la carne. Al nuevo hombre es el que tienen que ver, renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó. Pablo habla a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 10, y les dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si el andar de todos los cristianos fuese conforme a las exigencias de su nueva naturaleza, no haría falta que se reforzara por medio de la exhortación del versículo 14. Pero aquí de alguna manera vemos y tenemos que confesar con mucha vergüenza a veces, que muchas veces se asoman en nuestra vida los rasgos de ese viejo hombre, de ese viejo yo, y no las perfectas facciones de Jesucristo. En la práctica se trata de que el Espíritu de Cristo controle nuestros pensamientos, controle nuestros deseos de tal forma que las palabras, que los gestos y las acciones visibles frente a los hombres correspondan al perfecto ejemplo de Cristo. En otras palabras, el fruto del Espíritu tiene que manifestarse siempre y no las obras de la carne. La vestidura es lo que se ve de nosotros. Entonces se halla a nuestra disposición una perfecta y divina hermosura. Por eso dice Pablo: vestíos del Señor Jesucristo. Lo que hemos visto en el día de hoy, por supuesto, nos ayuda a entender muchas cosas. Pablo escribió esta carta a los romanos y sin duda ellos la leyeron una y otra y otra y otra vez hasta lograr entender con totalidad lo que Pablo expresaba y lo que Pablo decía. Cada uno de nosotros debemos también hacer exactamente lo mismo. Conocer lo que Pablo dice y al mismo tiempo saber, por supuesto, lo que debemos hacer como cristianos. Deberes del cristiano ante el Estado y ante todo hombre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu instrucción, por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos hoy a través de ella. Por llevarnos, Señor,